Bien, vamos a continuar con nuestra clase de introducción a la bioquímica. Ayer habíamos empezado a hablar de los ácidos nucleicos y estamos viendo el ADN. Ahora vamos a ver el ARN. El ARN también es una cadena de nucleótidos. También, igual que el ADN, está formado por los mismos componentes. La diferencia está en que el ARN son cadenas cortas. ¿Ya? Eso se debe a que en el ADN se guarda la información de todas las proteínas, ¿ya? De todas las proteínas. En cambio, una molécula de ARN solamente guarda la información de una proteína, ¿ya? Entonces, más o menos es así como que ustedes, imagínense, tuviesen un libro original, pongámosle, de esos carros que se compraron, uno bonito, ¿ya? Pero necesitan prestarlo a alguien, ¿no? Pero no quieren darle su libro nuevito. Además, ese alguien solamente necesita la información de una parte, de un tema, si ustedes quieren, de ese libro. Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer para darles información? ¿Necesitan prestarle todo el libro? Si se dan cuenta, no. Ustedes lo que pueden hacer es sacarle una fotocopia al tema que su amigo necesita, ¿ya? Y le dan la fotocopia de ese tema. Ahí tendría la misma información. Y ustedes no le han dado su libro original, ¿ya? Donde está toda la información. Entonces, así trabaja nuestras células también. En el ADN está toda la información, que sería como ese libro original que ustedes tanto cuidan. Y el ARN serían copias de partes del ADN, serían como las fotocopias que le sacaron a ese libro, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el ADN. Por eso las cadenas son mucho más cortas, ¿ya? Bien, estructuralmente la pentosa en el ADN, ¿se acuerdan? Se usaba la desoxirribosa, en este se usa la ribosa. Y entre las bases nitrogenadas, en el ADN se usaba la timina, que lo representamos con la letra T, y acá se usa el uracilo, ¿ya? Bien, la función de estas moléculas de ARN es hacer que esa información que hay en el ADN se pueda usar para fabricar proteínas. El problema es que ese ADN es una información muy delicada. No la podemos estar sacando. Se tiene que cuidar bastante. Entonces, la forma de sacar esa información es sacarle copias a partes y esas copias mandarlas a unas estructuras llamadas ribosomas para que lean esta información y con esta información puedan sintetizar proteínas. Por eso la función del ARN, como ven, es facilitar la transmisión de esa información genética del ADN hacia los ribosomas para que con esa información se puedan fabricar proteínas. ¿Ya? Bien. Ahora, existen 3 tipos de ARN. Vamos a ver cada uno y de ahí vamos a... no, antes de eso, les mostraré cómo es la cadena del ARN. ¿Se acuerdan que el ADN era un doble espiral? ¿Se acuerdan? Eran 2 cadenas por un doble espiral, ¿no? El ARN, como ven, es uno solo, una sola cadena, un solo espiral. El ADN eran 2, si se acuerdan, porque una se usa para la información y la otra es como una copia de respaldo para reparar si se altera. En cambio, como estas son copias que se van a usar para trabajar, no se necesita que tengan respaldo. Entonces son simplemente cadenas simples, no son 2, una sola, ¿ya? La organización es la misma. ¿Se acuerdan ayer cuando les mostraba un gráfico parecido a este del ADN? Habían 2 cadenas, ¿ya? Y las bases nitrogenadas frente a frente. En este caso, igual, está lo mismo, solamente es como si le haya sacado la otra cadena, ¿ya? Y no se olviden que en vez de timina usaremos uracilo. Entonces, en el ADN, donde aparecía la letra T, en el ARN va a aparecer la letra U, ya que serían como si fuesen
si ustedes quieren, sinónimos, ¿no? Representan lo mismo, ¿ya? Bien, esa sería la cadena en sí. Ahora veremos los 3 tipos de ARN que existen, ¿ya? Haz registro, por favor. No estoy atendiendo acá. Bien, entonces, como decía, son 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transporte o transferencia también, que se le suele llamar, y por último, el ARN ribosómico. Cada uno va a cumplir diferentes funciones. Ya vamos a ver qué hace cada uno. ¿Ya? Bien. El ARN mensajero, bueno, estos son importantes, pero podemos decir que este es el más importante. ¿Ya? El ARN mensajero es el que tiene la copia que se sacó del ADN y por lo tanto es el que lleva la información genética. ¿Ya? Es el que va, por eso dice llevar la información genética. ¿Desde dónde? Desde el ADN, porque no sé bien que se copió de ahí, hacia el ribosoma. El ribosoma es el que se va a hacer cargo de traducir esa información y con esa información fabricar la proteína. ¿Ya? Bien. El siguiente, el ARN de transporte, lo que hace es capturar los aminoácidos, ¿ya? De forma muy específica. Entonces, como tenemos 21 aminoácidos, tengo que tener también 21 tipos de ARN de transporte o transferencia, ya que son muy específicos. Significa que un ARN de transferencia que solamente captura a la valina, que es un aminoácido, solamente capturará a la valina, la dejará en el ribosoma y luego se irá a capturar otra valina. ¿Ya? Entonces, para cada aminoácido tengo su ARN de transporte, que lo capturará. Una vez que captura a ese aminoácido de forma, como decía, específica, lo va a llevar al ribosoma, ¿ya? Y este va a participar en la traducción de la información genética para poder fabricar con eso la proteína. Bien, y el ARN ribosómico es uno que se encuentra dentro del ribosoma, dentro de la estructura, y ayuda a que la proteína del ribosoma vaya uniendo los aminoácidos, haciendo el famoso enlace peptídico que vimos cuando habíamos observado las proteínas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cómo trabaja. Bien, entonces, como decía, los tres ARN, son importantes. Simplemente que yo le estaba haciendo la aclaración de que el mensajero tal vez sea el más importante porque es el que lleva la información, ¿ya? Pero eso no significa que los otros no lo sean, ¿ya? Los necesitamos a todos, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo trabaja todo? ¿Ya? En primer lugar, el ribosoma, que es una organela intracelular, está formada por 2 segmentos o partes, si ustedes quieren. Cada parte son proteínas, ¿ya? O sea, el ribosoma es una estructura proteica formada por 2 proteínas y ARN, que es el ARN ribosómico, ¿ya? Esta proteína que forma el ribosoma, su función es primero leer la información genética, traducirla, porque acuérdense que la información genética viene en código, y eso es lo que veíamos ayer, lo que les mostraba los tripletes, ¿se acuerdan? Lo que decía, cada 3 significa algo, ese es el código. Ya tiene que traducirlo a posición de aminoácidos, porque cada 3 significaba una posición de un aminoácido. Entonces tiene que hacer ese proceso de traducción, de convertir ese código en posición de aminoácidos. Vamos a tener cómo se hace sencillo. Ya una vez que ha hecho esto, lo que va a hacer el ARN ribosómico es empezar a formar el enlace peptídico
que se acuerdan era el que habíamos visto en proteínas, que era el que unía a los aminoácidos uno tras otro para ayudar a formar la proteína. ¿Ya? Bien, entonces este gráfico que ven acá en la pizarra, podemos decir, le falta cositas, pero sirve para explicar lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, nos muestra al ARN mensajero. El ARN mensajero sería este que ven acá. Este que es una cadenita así, con palitos, ¿no? No se olviden que esos palitos, que se pone de colores, en este caso, representan las bases nitrogenadas. Y acuérdense que el código tenía que ver con la posición de estos. Pero, para facilitarnos el entendimiento, se fijan que nos han puesto las letras de las bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, C, ¿se acuerdan? Es citosina, la G guanina y la U, uracilo, que eso es igual que timina, y la A, adenina, ¿ya? Entonces, esto que ven es la secuencia de las bases nitrogenadas que significaría el código. Ya en el ADN les había mostrado que cada grupo de 3 era un triplete. Entonces, esa información se copia al ARN. Por lo tanto, en el ARN también cada 3 significa algo. Ya, lo mismo que significaba un triplete, significará acá en el ARN, pero en el ARN se le llama codón. Ya aquí incluso nos están mostrando. Miren, aquí a la izquierda, ven, nos han mostrado aquí, por ejemplo, un codón, que es UGC. Luego nos muestran otro, SAG y otro, ¿no? Así, aquí nos han puesto 3, pero podemos seguir hasta allá, hasta el final, ¿ya? Cada uno de esos se llama codón, ¿ya? Y cada uno de esos representa a un aminoácido, igual como lo que les expliqué en el ADN. Y ahora, este ARN, cuando llega al ribosoma, ingresa en una dirección, que en este caso nos están mostrando que está yendo en esa dirección. Ya, eso significa que cuando entró, este primero inició el trabajo y luego empezaron a ponerse los aminoácidos en el orden de los codones que estaban aquí mostrando de 3 en 3. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que cada 3 de estos se llama codón y representa a un aminoácido. Pero ¿cómo se hace para que esto se traduzca en posición de aminoácidos? Ahí es donde entra en juego el ARN de transporte o transferencia, ¿ya? Aquí nos está mostrando más o menos cómo es la molécula, pero para entenderla mejor, en este mismo gráfico, nos van a mostrar cómo es en sí la molécula, que está aquí abajo, ¿ya? Para poder entenderla. Ya. Entonces, eso que ven es el ARN de transporte, ya, cómo es en sí la molécula, ¿no? Esto es poniéndolo en forma tridimensional, aquí un poquito más bidimensional, para que vean cómo es la molécula, y esto ya es esquemático, representaría lo mismo que ven acá, ¿ya? Ahora, las bases nitrogenadas del ARN de transporte, todas están mirando al centro, por eso nos ponen hacia acá, haciendo que forme esta estructura, como ven, como una pequeña cruz, ¿ya? Ahora, hay 3 bases nitrogenadas que quedan afuera en esta parte de acá y otras 3 que quedan afuera hacia acá, ¿ya? En todas palabras, es como si la molécula se haya torcido ahí y las bases nitrogenadas en esos puntos quedan apuntando hacia afuera. En todo lado están apuntando hacia adentro. Ya vamos a ponerlo acá, a ver si me da. Ya está. Supongamos que estos palitos los estoy poniendo con color celeste, serían las bases nitrogenadas. Entonces, miren, serían 3 que quedan hacia este lado, ¿ya? Libres, si se dan cuenta, porque las otras que están adentro, que estarían acá, por ejemplo, estarían como ocultas ahí adentro, ¿ya? Entonces, esas solamente servirían para formar la estructura de esta molécula. Y hay otras 3 bases nitrogenadas que quedan
hacia este lado, acá donde voy a poner también 3 palitos, acá, ¿ya? Si quieren, se los apunto con una flechita, por si no lo han visto, sería acá, 3, miren, 3 palitos de color celeste y 3 acá, ¿ya? Ahora, estas 3 bases nitrogenadas que quedan en ambos lados son las que nos van a ayudar a hacer el trabajo. Ya, las 3 que quedan acá son las que reconocen al aminoácido, ¿ya? Están ordenadas de tal manera que se van a enlazar al aminoácido específico. Entonces, como les decía, si esta es para valina, aquí tiene una combinación para poder engancharse a la valina, de tal manera que ese aminoácido quedaría, podemos decir, capturado en esta posición, así. Pongámosle que ese redondito es mi aminoácido, quedaría capturado ahí. Ya en este gráfico van a ver que le ponen una bolita ahí para hacer notar eso. Ya, bien, y las otras bases nitrogenadas, las que quedan aquí en el otro extremo, las que hemos dibujado acá, son las que ayudan a la información genética. Se les llama a esos 3 anticodón, ya, porque esos 3, el anticodón, tendrían que encajar con el codón. O sea, aquí tendría que haber una secuencia de bases nitrogenadas que coincida con las secuencias que están en el ARN el ARN mensajero. De tal manera que si aquí hay una secuencia, solamente podrá encajar en una posición específica en el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces no se olviden que estos 3 les llamamos anticodón. ¿Ya? Entonces vámonos a ver eso acá en este mismo gráfico, acá arriba. ¿Ya? Bien. Aquí entonces nos están tratando de mostrar eso mismo. ¿Ya? Aquí ven el ARN de transporte, usando esa estructura que les dije, tridimensional que vimos abajo. El aminoácido capturado, aquí en un extremo. Aquí han puesto una bolita de color rosada. Aquí vean de color rojito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese sería el aminoácido. ¿Ya? Y vean el otro extremo, nos han puesto el anticodón. Y como ven aquí, la han tratado de hacer notar cómo debe coincidir, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, dice citosina, uracilo, citosina. Esa sería la secuencia ahí. Ahora, eso significa que esto solamente encajaría donde hubiese la secuencia que encaja con esto. Que acuérdense que la citosina siempre va con la guanina y la timina con la adenina. Y no se olviden que uracilo reemplaza la timina. Por lo tanto, esto solamente encajaría donde hubiese la combinación que dijese G a G, ¿ya? Porque C es con la G, la U con la A y la C con la G. Y entonces si nos vamos acá, van a ver que aquí está esa secuencia. Miren, dice G a G. ¿Ya? Entonces, solamente encajaría en ese punto. Pues si ustedes buscan en otras partes de la molécula, no hay esa secuencia, ¿no? Entonces, solamente encajaría ahí. Entonces, aquí, este código significa aquí valina. Al encajar este ARN de transporte que trae la valina solamente en esta posición, hace la traducción, porque al hacer eso, está colocando a la valina en la posición que corresponde y en ninguna otra posición. ¿Ya? Entonces, así trabajan los ARN de transporte. Entonces, por ejemplo, aquí nos están mostrando otros 2, si ustedes se fijan, que sus secuencias también deben coincidir, ¿no? Por ejemplo, esta, el celeste, si ustedes se fijan, es la citosina. Entonces coincide con la guanina, ¿no? La adenina con el uracilo, y aquí estamos viendo al uracilo con la adenina, de tal manera que coinciden, ¿no? Lo mismo acá, ¿ya? Y si hubiese de repente esta misma secuencia más por acá, no significa que también ahí entraría el mismo aminoácido con un ARN de transferencia del mismo tipo, ¿ya? Entonces, una vez que los ARN de transporte se han ido colocando, como ven aquí en la imagen, primero uno, luego otro y luego otro, cuando están ya colocados así, ya, el ARN ribosómico, que aquí no lo están mostrando, haría que se enlacen, ¿no? O sea, este aminoácido que estaba aquí suelto, ahora se va a enlazar acá y por lo tanto
le ha aumentado un aminoácido. Luego entrará otro como este en la siguiente posición y pasará lo mismo, de tal manera que esta cadena de proteína que se está formando ya irá creciendo. Cada aminoácido que se va uniendo la va alargando, ya hasta que termina de pasar el último, perdón, este está el último, ya el último, y entonces la proteína está hecha. ¿Ya? Eso es como trabajan estos ARN, y así es como se fabrica una proteína ya a partir del uso de estos ARN, como están viendo. Bien, ese es entonces cómo se fabrica una proteína. ¿Ya? Bien, ¿hago una pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, entonces ya saben que la información genética no es nada más que la información de cómo fabricar proteínas, ¿no? Ayer habíamos visto lo que es la transcripción, lo que les mostré, cómo se copia la información del ADN al ARN, y aquí están viendo lo que se llama traducción, que es cuando esta información que trae el ARN mensajero a través del ARN de transporte es traducida en posición de aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos luego se van enlazando y eso es la síntesis de una proteína. Así nuestro cuerpo fabrica proteínas. Y para todo lo que ustedes conocen que funciona en su cuerpo, se usa una proteína. ¿Ya? Bien. Entonces sería lo que es el ARN. Bien, para terminar el tema, vamos a ver algo que se le llama nucleótidos libres. Bien, acuérdense que un nucleótido era la molécula base para formar estos dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ¿no? Entonces, si se acuerdan, vamos a dibujar acá. Ya, un nucleótido está formado por la pentosa, que lo representamos con un pentágono, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, al cual se le une un ácido fosfórico, que siempre lo representamos con una bolita, han visto en los gráficos, y al cual se le une una base nitrogenada. ¿Ya? En este caso ponemos de ejemplo la adenina. Bien, ese por ejemplo que ven ahí se le conoce con el nombre de adenosin monofosfato. ¿Ya? Adenosin porque tiene la adenina, mono, que significa uno, y fosfato, ¿no? Porque tiene un fósforo. Entonces es la adenosin monofosfato. Puede participar en las cadenas de ADN o ARN, pero en este caso que vamos a ver es cómo esta molécula puede trabajar suelta, porque algunos de estos nucleótidos no solamente forman parte de ADN y ARN, sino también participan solos en alguna función. En este caso, van a participar en el movimiento de energía dentro de la célula. ¿Ya se acuerdan? Había una reacción química que siempre yo les menciono, que es la glucosa más el oxígeno. Ya, esta reacción química ya sabemos que va a dar como resultado dióxido de carbono más agua, ¿no? Pero acuérdense que les he dicho que esta reacción química no solamente hace eso, sino lo más importante es que libera energía. ¿Ya? Acuérdense que les he dicho que esa reacción química es la reacción química del fuego, cuando todo está ardiendo, ¿no? Ahora,
Sucede que en nuestro cuerpo ocurre la misma reacción química, pero no estamos ardiendo, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que esa energía no se escape y nos prendamos fuego? ¿Ya? Lo que hace el cuerpo es rápidamente esa energía capturarla en otra molécula que sea más fácil de manejar, ¿ya? Entonces, lo que hace cuando ocurre esta reacción química es aprovechar esa energía para enlazar otro fósforo a esta cadena. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle así un enlace acá y hacemos que a ese adenosín monofosfato, que significa un fósforo, no se olviden, se convierta en adenosín difosfato, que significa con dos fósforos. Y se puede aprovechar la energía de nuevo para poder unir a un tercer fósforo. A eso le vamos a llamar adenosín trifosfato. ¿Ya? Y entonces lo que estamos viendo ahorita es más conocido con este nombre, adenosín trifosfato o ATP. ¿Ya? Este adenosín trifosfato es la molécula que se mueve por difusión dentro de la célula, llevando la energía a donde se necesite. ¿Ya? Ahora, el ATP es como una batería cargada, si ustedes quieren, ¿ya? Está teniendo energía. ¿Dónde está la energía? En estos enlaces de acá. De tal manera que esta molécula va a llegar donde se necesite energía y en ese lugar se rompería ese enlace, ¿ya? Y en ese punto se liberaría la energía que estaba ahí guardada, ¿no? Luego se rompería el otro enlace y se liberaría también la energía que estuviese ahí guardada, ¿no? De tal manera que en cada enlace almacena energía. Y esa molécula de ATP se convierte de nuevo en ADP y luego de nuevo en AMP, que sería como la batería descargada, si ustedes quieren, ¿no? Entonces AMP es sin energía guardada y ATP con energía guardada. Por decir, batería cargada, batería descargada, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, de esta manera se mueve la energía dentro de la célula y así no queda libre. ¿Ya? Cada vez que ocurre esta reacción química, fabricamos moléculas de ATP que van quedando libres en la célula y se van usando, liberando energía y se van convirtiendo en AMP. Y ese AMP luego otra vez se vuelve a cargar de energía, convirtiéndose de nuevo otra vez en ATP y así de forma infinita. Ya, esta molécula es tan valiosa en la función celular al punto que para definir si una célula está viva o muerta se define en base a la capacidad de producir ATP. Decimos que si la célula tiene capacidad de producir ATP, está viva. Ya, por más que esa célula esté rota, partida, destruida, lo que ustedes quieran, mientras pueda producir ATP, se va a poder reparar a sí misma. En cambio, podemos tener una célula bonita con todas sus partes intactas y todo, pero si perdió la capacidad de producir ATP por algún motivo, esa célula va a morir, está muerta prácticamente porque no va a poder repararse a sí misma, porque al no poder repartir la energía, no va a poder hacer ningún tipo de trabajo. ¿Ya? Bien, entonces esos serían los nucleótidos libres. Bien, con eso terminaríamos este tema. Ya vamos a ir a otro tema. Ya, el otro tema se llama termodinámica y cinética bioquímica. Bien, entonces la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Es una rama de la física, ¿ya? Pero aquí vamos a aplicar a uno de sus conceptos porque forzosamente tenemos que hablar de energía para entender la vida. Y la cinética es la ciencia que estudia el movimiento de las moléculas, lo que es las reacciones químicas en sí. Y obviamente necesitamos las dos porque para la vida se necesita ver cómo las reacciones químicas mueven la energía. Acuérdense que hemos dicho
que el mismo fenómeno de la vida no era nada más que una expresión de cambios energéticos, ¿no? Entonces, para poder entender la vida, necesitamos comprender cómo las reacciones químicas mueven a la energía. ¿Ya? Bien, y para empezar, tenemos que definir qué es energía. ¿Ya? Y aquí está el detalle. Energía es la capacidad para poder realizar trabajo. ¿Ya? Ahora, como ustedes ven, ese concepto no te dice qué es energía. ¿Ya? Simplemente te está diciendo qué es lo que puede hacer, pero no te dice qué es. ¿Ya? Eso es porque en la realidad ni siquiera los físicos, que son los que se dedican a estudiar esto, saben realmente qué es la energía. No sabemos qué es la energía y podemos ir incluso hasta que tiene que ver con Dios y todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero no sabemos qué es energía. Se sabía que en la naturaleza existía energía y materia, ¿ya? Pero con los últimos estudios a nivel submolecular, o sea, cuando hablamos de las partículas más pequeñas que los átomos, lo que es subatómico, ya lo que son los electrones, protones, etcétera, se ha llegado al hecho de que estas mismas moléculas subatómicas están formadas por energía. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que existe en la naturaleza es energía y no sabemos qué es energía, lo cual obviamente va a ser bastante difícil saberlo. ¿Ya? Así que por eso la energía simplemente se define como lo que puede hacer, la capacidad de realizar trabajo. Actualmente sabemos que hay diferentes tipos de energía, que prácticamente, cuando digo, todo es energía, pero cuando se expresa es cuando conocemos la presencia de energía. Entonces, esas expresiones de cambios energéticos son lo que llamamos tipos de energía. Ya, por ejemplo, está la energía lumínica, que es la luz, la energía calórica, que es el calor, la dinámica, que es el movimiento. Energía solar, por ejemplo, es la suma de la lumínica más la calórica que manda el sol, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos diferentes tipos de energía. Ya les estaba hablando de la calórica, ya está la energía dinámica, energía eléctrica, lumínica, ya química, etcétera, ¿no? Incluso el mismo sonido, la energía sonora, el viento, por ejemplo, energía eólica, la del agua hidráulica, etcétera, ¿ya? Bien, hay muchas formas de energía, pero en nuestro cuerpo la principal forma de energía y también en los seres vivos es el calor. Ya lo que más producimos es calor. Ahora, dependiendo del tipo de ser vivo, pueden producir otros tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, las plantas solamente es la calórica y la química. En cambio, nosotros, como nos movemos, también la energía dinámica, también producimos energía eléctrica a nivel del cerebro, de los músculos, etc. Y algunos animales, por ejemplo, la famosa anguila eléctrica, puede producir grandes cantidades de energía eléctrica, nosotros muy poquito, y la energía lumínica, ¿ya? Bien, entonces, si se acuerdan en física, en colegio, cuando estudiaban energía, han debido ver que usaban diferentes tipos de unidades de medida, ¿ya? Que eran sus dolores de cabeza, seguro, cuando hablaban de joules, newtons potencia, newtons masa, caballos de fuerza, etcétera, ¿no? Los watts. Entonces, todo eso son diferentes formas de medir la energía, generalmente dependiendo del tipo, ¿no? Por ejemplo, watts es una unidad de medida para medir la energía eléctrica. Los caballos de fuerza es una forma de medir la energía mecánica o dinámica, ¿no? La del movimiento. Ya los newtons generalmente se usa para potencia, etcétera, ¿no? Entonces, se usan de diferente manera. Ya se pueden intercambiar porque yo puedo, en vez de hablar de watts en la electricidad, lo puedo llevar
a caballos de fuerza, ¿ya? Entonces, se pueden intercambiar porque son formas de medir la energía, ¿ya? Ahora, como en los seres vivos la principal forma de energía es el calor, entonces la forma como medimos la energía en los seres vivos es a través de su unidad de medida, que es la caloría. Entonces, la caloría es una unidad de medida en física que se usa para medir la energía en los seres vivos, ya que el calor es la más abundante, ¿no? Bien, ahora, originalmente se usaba esta caloría, pero últimamente lo estamos cambiando. Ahorita te voy a explicar por qué. Y ahora sucede que cuando hablamos de calorías, la definición de una caloría en la parte física es la cantidad de energía necesaria para calentar un gramo de agua ya en 1 grado centígrado en una unidad de tiempo, ¿ya? De tal manera que si uso, pongámosle 1 gramo de algo y eso lo quemo, voy a medir la temperatura que va elevando en el agua y dependiendo de cuántos grados centígrados va elevando en cuánto tiempo, puedo obtener cuántas calorías me proporciona ese gramo de eso que quiero medir. Ya, actualmente no necesitamos hacerlo porque ya se ha hecho y se ha demostrado y eso es fijo. Entonces ya tenemos los datos fijos y sabemos cuánto de energía nos puede proporcionar cada molécula, ¿ya? Y es lo que ustedes están viendo acá en el gráfico. Ya, como pueden ver, ya sabemos cuánto nos proporciona 1 gramo de cada nutriente. Sabiendo que en nuestro cuerpo las moléculas que nos proporcionan energía son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, entonces podemos obtener cuánta energía me da cada uno. Ya, 1 gramo de un carbohidrato me proporcionará 4 kilocalorías. ¿Ya? 1 gramo de un carbohidrato. Eso significa que si yo agarro 1 gramo, pongámosle de azúcar, que es sacarosa, si se acuerdan, ya me va a dar 4 kilocalorías. Ya, acuérdense que la palabra kilo viene del sistema métrico internacional, que significa 1000. Eso significa que me va a dar 4000 calorías. Ya, eso es importante tenerlo aquí, por eso dice kilocaloría, ¿no? Eso son 4000 calorías. ¿Ya? Bien, 1 gramo de proteínas también me va a dar 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos me va a dar 9. ¿Ya? Y solamente para curiosidad, el alcohol, 1 gramo de alcohol me da 7 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de energía que me proporcionará 1 gramo de cada uno de estos. ¿Ya? Ahora, en base a esto, podemos determinar cuánto de energía me puede proporcionar cada alimento. Para eso, existen tablas, que es lo que manejan los nutricionistas, en los cuales les dice de cada alimento cuántos gramos tiene de cada una de estas 3 cosas y por lo tanto, en base a eso, se puede saber cuántas calorías te puede proporcionar cierto alimento. Entonces, por ejemplo, 100 gramos de arroz, pongámosle, te dice que de esos 100 gramos, el 70% es carbohidratos, un 20% proteínas y un 10% lípidos. ¿Ya? Entonces, en base a eso podemos calcular cuánto me daría 100 gramos de arroz. ¿Ya? Yo lo voy a hacer al tanteo porque no tengo a mano las tablas, pero como les dije, existe. Entonces, vamos a usar 100 gramos de arroz. ¿Ya? Y como les decía, en las tablas nos va a decir cuánto en porcentaje es de cada cosa. Entonces, pongámosle que 70% es carbohidratos, 20% sería proteínas y un 10% lípidos. ¿Ya? Ustedes lo van a pillar más preciso en las tablas. Bien, eso significa que 70% aplicado a los 100 gramos, pues lo dice así para que sea facilito, serían 70 gramos, ¿no? Lo mismo en el otro, 20% de 100 gramos serían 20 gramos y 10% de 100 gramos, pues es 10 gramos, ¿no? Para que sea fácil calcular. Bien,
Ahora lo único que necesito hacer es multiplicar esto por los valores que tenemos ahí arriba. Sabemos que 1 gramo de carbohidratos me da 4 kilocalorías. Entonces, multiplicando este valor por 4, puedo obtener cuánto me daría en calorías. ¿Ya? 70 por 4 para obtener cuántas calorías me da. Entonces, 70 por 4 son 280 kilocalorías. ¿Ya? Porque no se olviden que es kilocalorías. ¿Ya? Lo mismo aquí abajo. 20 por 4. Porque igual, si ustedes ven en proteínas, dice que 1 gramo nos da 4 kilocalorías. Entonces, 20 por 4 sería 80 kilocalorías. ¿Ya? Y por último, los lípidos, que se multiplicaría por 9. Por 9. Entonces tendríamos 10 por 9 igual a 90 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, esos 100 gramos de arroz me proporcionaría la suma de estos de acá, ¿no? Entonces vamos a ver, 280 más 80 son 360, más 90, 450. Entonces, esos 100 gramos de arroz me harían 450 kilocalorías. ¿Ya? Bien, así nosotros calculamos cuántas calorías podemos obtener de cada alimento. ¿Ya? Supongamos que comen 100 gramos y el arroz, perdón, la carne les da unos 300, una papa le dará unos 200, ¿no? Y así. Entonces vamos sumando de su plato todo y podemos obtener un total, por ejemplo, de un plato. Supongamos que un plato me da, vámonos, unas 800 kilocalorías, ¿ya? Ahora, suponiendo que esa persona en su desayuno se coma, vamos a ver que en su desayuno se coma unas 600 kilocalorías y en su almuerzo se coma unas 1200 kilocalorías, en su tecito de la tarde otras 600 y en su cena, pongámosle que se come unas otras 1200, pongámosle, ¿no? Entonces, en el día, esta persona consumió ¿cuánto? Esta persona se consumió, a ver, 1800 más 1800 son 3600. Entonces, esta persona se consumió 3600 kilocalorías al día, ¿no? Vámonos en 24 horas. ¿Ya? Así nosotros sabemos cuánto de energía te has metido en el cuerpo. Pero también nosotros podemos saber cuánta energía gasta nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso es variable dependiendo de nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad y el tipo de actividad que nosotros realizamos, ¿no? Ya que hay actividades donde gastamos más energía, menos energía. Una persona adulta con actividad, podemos decir, estándar, significa de oficina, está gastando entre 1800 a 2400 kilocalorías al día. Pongámosle que una persona necesite 2000 kilocalorías al día como necesidad, ya. Si él consume más de esos 2000, va a empezar a aumentar de peso. Y si reduce menos, si consume, perdón, menos de esos 2000, va a bajar de peso. Claro que no todos los días gastamos exactamente la misma cantidad, ¿no? Hay días que gastamos más, otros menos, dependiendo de nuestras actividades, pero manejamos un estándar. Por lo tanto, decimos que si el valor varía con un 10% hacia arriba o hacia abajo, generalmente no va a haber ningún cambio. Ya, pero supongamos que esta persona necesita 2000 kilocalorías y ese día se consumió
3.600 kilocalorías. ¿Ya? Eso significa que consumió por demás 1.600 kilocalorías. ¿Ya? Eso significa que ese día va a aumentar de peso. ¿Cuánto? Para eso simplemente dividen esos 1.600, lo dividen entre 9, ya que eso sería lo que son las calorías que me proporciona un lípido. Entonces, para saber cuánta grasa me aumenta, porque no se olviden que el cuerpo esta energía la va a convertir en grasa. Entonces, esas 1.600 calorías me van a dar ese día me van a dar 177 gramos de lípidos. Significa que si yo comí ese día, ¿sí? Sí. Ya. Ese día, esa persona subió 177 gramos. En realidad parece poquito si se dan cuenta, pero imagínense subir eso por varios días ya, o años, ¿no? Mira, hay personas que, por eso decía, después de los 20, comemos igual que adolescente, y entonces así de 20 gramos, 30, 40, vamos subiendo de a poquito en años. Bien, es un ejemplo para que vean cómo nosotros calculamos el consumo de energía, lo que debe consumir de energía, etc. Vámonos ahora a ver otro concepto que es importante comprender. Ya. Es importante comprender lo que es un catalizador. Ya. Un catalizador es una molécula que hace que una reacción química se acelere. Ya, esas reacciones químicas que de repente iban a tardar años o meses, ya, ocurran rápido. Ya, para esto, lo que hace el catalizador es disminuir la necesidad de energía de activación. Sucede que en toda reacción química, para poder empezar la reacción química, se necesita que entre una cantidad de energía conocida como energía de activación. ¿Ya? Ahorita lo van a entender, les voy a explicar cómo es. Ahora, esta molécula, el catalizador, para hacer eso, se apega a donde está ocurriendo la reacción química, hace eso, pero ella, fíjense, no se modifica, no cambia, no gana, no pierde ni un átomo, ni se transforma, ni nada durante ese proceso. En otras palabras, se apega y se va tal como fue. Realmente no participa en la reacción química. Simplemente está ahí pegadito. Y al estar ahí, hace que no sea necesaria la energía y por lo tanto la reacción química ocurre rápidamente. ¿Ya? Ahora, el término catalizador es un término que se usa en química general. ¿Ya? Y eso se aplica para todo tipo de reacciones químicas, incluso reacciones químicas inorgánicas. ¿Ya? En cambio, la palabra enzima se refiere a lo mismo, a un catalizador, pero en los medios biológicos. Es la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de enzima, nos estamos refiriendo a un catalizador, pero que es dentro de nuestro cuerpo o de algún animal o una planta. ¿Ya? Son sustancias que aceleran también las reacciones químicas, porque aplica el mismo concepto de catalizador, pero en los medios biológicos. Además, estas moléculas siempre son proteínas. Ya, ahora, aquí está justamente el truco de la naturaleza. La información genética que estábamos hablando en la anterior clase, en la anterior materia, perdón, en el anterior tema, ¿ya? Acuérdense que es la información de cómo fabricar proteínas. Para nuestra parte física, significa nuestro pelo,
nuestra cara, o todo lo demás, la parte física, la cantidad de información que necesitamos es bien poquita. Si usted se imagina un libro, pongámosle de 200 hojas, la información genética para nuestra parte física estaría simplemente en una oración en ese libro de 200 páginas. Y todo el resto de información es de cómo fabricar enzimas. Porque para cada tipo de reacción química necesito un tipo de enzima para cada cosa. ¿Ya? Entonces, forzosamente lo que más se guarda en información genética es la información de cómo fabricar enzimas. ¿Ya? Para cada reacción que ocurre. Y obviamente es necesario porque nuestro cuerpo vive con reacciones químicas. ¿Ya? Bien, entonces ya saben que es un catalizador y que es una enzima. Vamos a ver ahora lo que es metabolismo. Se le llama metabolismo ya al conjunto total de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo humano. Dice al conjunto total. ¿Ya? En otras palabras, el metabolismo es el conjunto o la suma, si ustedes quieren, de todas las reacciones químicas que están ocurriendo en el cuerpo en un momento dado. ¿Ya? Eso se le conoce como metabolismo. Ahora, en nuestro cuerpo, todo el tiempo, eso, sin parar, pasan reacciones químicas. Entonces, nuestro metabolismo, nuestras reacciones químicas pueden estar más rápidas o más lentas. Es lo que había escuchado hablar, metabolismo acelerado, metabolismo lento, ¿no? Entonces, nuestras reacciones químicas pueden estar ocurriendo más rápido o más lento. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de reacciones químicas dentro de un organismo vivo. Las reacciones químicas que destruyen moléculas, ¿ya? Como por ejemplo la que yo siempre les dibujo, glucosa más oxígeno, que te dé dióxido de carbono y agua. Esa es una reacción química de destrucción, porque estoy rompiendo la molécula de glucosa para obtener la energía, ¿ya? O de degradación, que se dice en química. El otro tipo de reacción química son los de construcción, ¿no? Donde fabricamos nuevas moléculas. Por ejemplo, la que hemos visto hace rato, de unir un aminoácido a otro para formar una proteína. Es una reacción química de construcción. Entonces, en nuestro cuerpo siempre hay los dos tipos de reacciones químicas, ¿ya? Tenemos lo que es el anabolismo y el catabolismo, que se refiere justamente a lo que estamos viendo. El anabolismo es el conjunto de reacciones químicas de síntesis. En otras palabras, los de construcción, ¿ya? Y el catabolismo es el conjunto de reacciones químicas de degradación. ¿Ya? O sea, las reacciones químicas que destruyen moléculas. ¿Ya? Bien, entonces en nuestro cuerpo, como les decía, ocurren los dos tipos. ¿Ya? Le vamos a llamar anabólicos, o anabolismo, perdón, a las que construyen y catabolismo a las que destruyen. Ahora, el metabolismo sería en realidad la suma de estos dos. El metabolismo sería la suma de las reacciones químicas que construyen y las que destruyen. O sea, el metabolismo es la suma del anabolismo y del catabolismo. ¿Ya? Bien. Nuestro cuerpo todo el tiempo tiene esas dos reacciones químicas y en teoría debe mantenerse en equilibrio. En otras palabras, yo tengo que destruir tanto como construyo. Eso se aplica principalmente en un adulto, porque un adulto, su cuerpo está destruyendo moléculas viejas y las va reemplazando por moléculas nuevas. Entonces, debe haber un equilibrio entre los dos, ¿no? Sin embargo, cuando estoy en la infancia o en la adolescencia, voy a construir más de lo que voy a destruir, ¿no? Voy a construir más de lo que voy a destruir. Ya, entonces, cuando soy niño o adolescente, estoy en una fase anabólica, porque estoy construyendo más de lo que destruyo. Y cuando llegamos a la tercera edad, generalmente hay más destrucción que construcción. Por lo tanto, en la tercera edad estoy en una fase catabólica.
Ya, eso en el transcurso de la vida. Sin embargo, durante nuestra vida puedo tener momentos en los que tengan las dos fases. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer actividad física, los primeros días entro en una fase catabólica, donde empiezo a destruir las grasas y otras moléculas, una fase catabólica. Luego mi cuerpo empieza a responder construyendo moléculas, por ejemplo, construyendo masa muscular, entonces entro en una fase anabólica. En el mismo deporte, cuando un atleta empieza a hacer una actividad física, tiene un inicio con una actividad catabólica y luego una fase anabólica. Eso es importante equilibrarlo dependiendo del tipo de deporte que se practica. ¿Ya? Ahora, cuando estamos nosotros enfermos, también vamos a tener también una fase anabólica y otra catabólica, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando ya curamos, nuestro cuerpo va a entrar primero en una fase catabólica, donde nuestras células empiezan a destruir todo lo dañado, para hacer algo así como una limpieza, van a sacar todas las moléculas que están destruidas, nuestras células que están dañadas, todo. Tenemos una fase catabólica. Y luego empezamos ya a construir y a reparar. Entonces entramos en una fase anabólica. Entonces nuestro cuerpo vive todo el tiempo de forma dinámica en el equilibrio entre estas dos cosas. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora lo que es una vía metabólica. ¿Ya? Le llamamos vía metabólica, ¿ya?, al conjunto de reacciones químicas en secuencia, o como dice ahí, en cadena, en la cual hacemos que un sustrato inicial se transforme en un producto final. ¿Ya? Eso significa que una materia prima X la convierta en un producto X. ¿Ya? Eso es una vía metabólica. ¿Ya? Ahora, sucede que las vías metabólicas son bastante complejas. ¿Ya? Vamos a poner aquí un ejemplo. Bien, no se olviden la reacción química que siempre yo les dibujo, ¿no? Glucosa más oxígeno. Tenemos dióxido de carbono y agua. Bien, esta reacción química que yo siempre les dibujo, en realidad está abreviada, ya que no le estoy dibujando como es toda la reacción química, solamente le he abreviado, ya que esto es una vía metabólica bastante compleja y larga. Yo se lo voy a poner aquí y aún así le estoy abreviando, ¿ya? O sea, me van a faltar varias cosas todavía, ¿ya? Entonces, la glucosa más el oxígeno, cuando reacciona, primero me van a dar una molécula llamada piruvato, ¿ya? Que, bueno, en realidad dos moléculas, pero vamos a poner solamente una para facilitarlo. Mira, pero a ver, se me puso un poco lento. Ya, bien, ahora sí. El piruvato. Y ahora este piruvato se vuelve a combinar con oxígeno y de esa reacción química va a obtener una molécula llamada acetato. Ya, ahora vamos a procurar escribirlo bien. Acetato. Ya. Ese acetato se lo combina con otra sustancia llamada coenzima A, y de ahí obtengo otra molécula llamada acetil-CoA. Ya, vamos a poner acá abajo eso ya, continuando. Acetil-CoA. Ahora esta molécula se la vuelve a combinar con oxígeno y de ahí recién obtengo dióxido de carbono y agua.
Bien, entonces como ven, es más larga de lo que ustedes ven. Pero, como les digo, es mucho más. Aquí solamente lo he abreviado bastante. Ya, entonces, en esta secuencia de reacciones químicas que ven es lo que le conocemos como vía metabólica, en la cual esta primer parte le llamamos el sustrato inicial, que es lo que siempre ponemos, ¿no?, de forma abreviada. Y esta parte de acá es el producto final, que es lo que ponemos acá, ¿ya? Entonces, como ven, hemos convertido un sustrato inicial, que sea glucosa más oxígeno, en un producto final, que es dióxido de carbono más agua, ¿ya? Pero para eso ha habido toda una secuencia de reacciones químicas en cadena, ¿ya? Ahora, a cada una de estas moléculas que están dentro de esta cadena de reacciones químicas, ¿ya?, de ahí hasta acá, se les conoce como metabolitos. Entonces, una vía metabólica, la primera parte es el sustrato inicial, la última parte el producto final, y todo lo que queda en medio son los metabolitos, ¿ya? Entonces, como ven, es algo bastante complejo. Ya la clase de mañana les va a mostrar las vías metabólicas, ya les va a mostrar cómo son. No vamos a profundizar mucho en cómo es la secuencia, qué moléculas, todo eso, porque para eso están los bioquímicos, ¿no? Nosotros simplemente vamos a ver cómo ocurre y para que las conozcan cuáles son estas vías, ¿ya?, y qué utilidad tienen en nuestro cuerpo. ¿Ya? Mañana vamos a ver un mapa que se llama mapa metabólico que yo he elaborado para que ustedes puedan comprender cómo ocurre todo y conecten todo lo que han visto en la materia desde el principio, del primer tema. ¿Ya? Bien, entonces, eso serían las vías metabólicas y hasta ahí quedamos por hoy. Nos vemos mañana. Se cuidan, chicos.